Muy buenas noches, hermanos. Una vez más les saludo con la paz del Señor. Amén, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Una vez más estamos en la iglesia, la voz de Cristo. Vamos a edificarnos con la palabra de nuestro Dios. Qué gozo tenerles, hermanos, un buen número de hermanos, hermanas, a los niños, a los jóvenes, adolescentes en la casa del Señor. Que Dios nos ayude a seguir adelante, a seguir fortalecidos con la palabra del Señor. La vida espiritual tiene que ser práctica, no tiene que ser mencionada, que somos hijos de Dios. Tiene que ser práctica la vida espiritual, una vida práctica, vivida, aplicada en la vida. Es muchísimo mejor que muchas palabras que podamos mencionar como hijos de Dios. Veamos la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Alguien lo tiene? Vayamos buscando, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, ¿qué más dice? Para que también vosotros tengáis, ¿qué dice? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. ¿Con quién más? Con su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Y qué bueno que nosotros en esta noche tengamos comunión con Dios una vez más en este lugar. Él está presente en cada uno de nosotros. Somos templo de su Santo Espíritu. Este lugar es honrado, este lugar, hermanos, está dedicado a Dios, es para Dios, para alabar a Dios, servir a Dios. Entonces tenemos que frecuentar la casa de Dios para también en este lugar, así como en el hogar, en la casa o en todo lugar donde podamos estar, tengamos pues esta palabra del Señor en nuestra vida practicada, vivida. Por eso dice la palabra: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también nosotros tengamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con Dios, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, para que nosotros también sigamos adelante, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz para nuestra vida. Y nosotros, obedeciendo a la palabra, no vamos a llevar una vida espiritual liviana, superficial. Tenemos que demostrarle a Dios que queremos andar y tener comunión con Él. Es con el Padre, es con su Hijo y con el Espíritu Santo que está en nosotros como sello de Dios. Dice la palabra de Dios: la comunión es importante en nuestra vida espiritual. No debemos de descuidar. Dios nos dejó su palabra para obedecerla, para estar en esa comunión también con la palabra. San Juan 14:15. Alguien dé lectura en el libro de San Juan 14:15. ¿Qué dice la palabra del Señor en esta cita bíblica? En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Alguien lo tiene? Muy bien. Si me aman, si me amáis, guardad mis mandamientos. La vida espiritual en una persona se nota, se ve, porque guarda los mandamientos de Dios. Y por eso Jesucristo hace la pregunta: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarda mi palabra, guarda mis dichos, dice
dice Dios. Entonces el salmista decía: he guardado tus dichos para no pecar contra ti, oh Dios, decía David. Entonces Dios nos dice a través de Jesús, su Hijo amado, versículo 15: si me amáis, guardad pues mis mandamientos. Guarde mis mandamientos, dice Dios, dice Jesús. La vida espiritual práctica demanda eso. Guardar los mandamientos de Dios cada día mientras estamos vivos en esta tierra, en este mundo temporal y pasajero. Lo dice la palabra del Señor. Dios nos dejó su palabra para que sea obedecida, no solamente sea escuchada, oída, pero de pasada nomás. Tenemos que obedecerla, tenemos que predicarla, tenemos que practicarla. Por eso en Lucas capítulo 6, vámonos al libro de Lucas más atrás, en el libro de Lucas, el capítulo 6, versículo 46. 6:46, un poquito adelante, dice la palabra del Señor: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Dura la pregunta, de frente la pregunta. ¿Por qué me llaman Señor? En otras palabras, ¿por qué me invocan? Oh Dios, Dios mío, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué nos dice el Señor? Enumeremos lo que Dios nos dice, de las cosas como imperativos, como mandatos que Dios nos dice. A ver si nos acordamos. Participemos, noche de estudio bíblico. Primera cosa que Dios nos dice: acerquémonos a Él, para que Él se acerque a nosotros. Si temprano me buscares, yo también voy a estar contigo. Ora, ora a mi Padre, dice, que en los secretos te recompensará en público. Te recompensará en público. ¿Qué más dice Dios en su palabra como mandato? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a otro mandato: hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. La cena del Señor le huye, no quiere participar. Dice que está en pecado, que está mal, que su conciencia lo acusa. ¿Y hasta cuándo va a seguir así? Pida perdón a Dios. Dice San Juan, hijito cariñoso Juan, para con los hermanos, Dios a través de él: hijito, si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero quieren seguir en ese estado. Es que no me he hecho bautizar, hermano, todavía. ¿Cuándo se va a hacer? Está esperando que venga Cristo. ¿Cuándo se va a bautizar? Otro mandato, vamos, otro mandato: no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Mala desobediencia, dejar de congregar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aborrece, no lo perdona hasta ahora. Sigue bravo, sigue brava, no tolera. Y Dios le sigue reprendiendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si te dan en una mejilla, ponle en la otra. Pero queremos darle un puñete, muchachos. Así es el ser humano. Así es, de aguerrido, aguerrida. Pero con Dios, con Cristo en nuestro corazón, todo es posible. Vencer las barreras, los obstáculos que muchas veces son difíciles, duros, terribles en la vida. Pero con Cristo somos más que vencedores. Porque si yo amo a Cristo,
voy a amar a mi hermano. ¿Podemos decir amén? Amén. Porque el amor es el cumplimiento de la ley, dice la palabra de Dios. Otro mandato imperativo, vamos, son varios mandatos. ¡Qué belleza! Mire ese mandato. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero se queda esos quehaceres nomás. Tengo harto para hacer. Como si después no va a tener tiempo para hacerlo y Dios le va a iluminar bien si ha cumplido con la ley de Dios primero. Dios le va a dar la revelación, Dios le va a dar la sabiduría, Dios le va a proveer lo que necesita porque ha cumplido con la ley de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Al abasto se va el domingo fatigado primero, pierde su plata, lo atropella por ahí, materialista, ¿Por qué no se viene sin desayuno? ¿Podemos decir amén? Amén. Amar a Dios en espíritu y en verdad. Otro mandato, amarlo de verdad, amarlo de corazón. Alguien tiene en su mente, dígalo, no se avergüence del evangelio. Dígalo, ¿qué quiere decir? ¿Qué otro mandato dice el Señor? Porque el Señor dice, ¿por qué me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo le digo? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hay hartos que están trabajados, turbados, agobiados, pero no congregan, no quieren venir. No quieren llegar a la casa de Dios. No queremos buscar a Dios. Hay muchos mandatos. Deleítate a ti mismo. Otro mandato del Señor a través de David. Un consejo tan sabio que nos da David, Dios a través de él. Deleítate a sí mismo. Que nadie nos obligue a venir a la iglesia. Que no nos chantajemos ambos, esposo, esposa, hijo. Tiene que nacernos de corazón. Porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Obedeciendo a Dios, pues vamos a obtener la vida eterna. Dios no ha venido, no murió para darnos nosotros tener muchas cosas, acumular riqueza, tesoro, qué sé yo. Él no murió para eso. ¿Para qué murió Cristo? Los líderes, ¿para qué murió Cristo? Para abrirnos el camino a la salvación. Para abrirnos el camino a la salvación eterna de nuestra alma. Para que nuestra alma sea salva en el día del juicio. Para eso murió Cristo. Para librarnos del pecado. Murió por nuestros pecados, pagando el precio. Con un precio tan horrible. Lo clavaron, lo mataron, lo humillaron, lo maltrataron, lo azotaron. Sufrió. Porque Él se había humanado, Él se había hecho carne. Y estando en esa condición, dice, se humilló hasta lo sumo. No sé si nos han humillado a nosotros hasta lo sumo, hasta hacernos sentir lo peor. Así lo humillaron al Señor Jesucristo. Así lo trataron, así lo recibieron. Así le pagaron por su gran gesto de amor al venir a la tierra, despojándose de su trono de gloria. Se vino a la tierra a hacerse humilde, sencillo, a enseñarnos cómo debemos de vivir para agradar a Dios en esta tierra. Él lo demostró, fue obediente a su Padre hasta lo último. Él lloró, Él se derramó.
Entonces por eso es que Él tiene el derecho ahora de preguntarnos y de reprendernos bien duramente. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llaman Dios? Si no hacen lo que yo les pido. Y el mandato principal de Dios, terminamos ahí. Una vida practicada, una vida espiritual vivida, practicada, demostrada, aplica estas cosas. El Señor nos enseña: ama al Señor tu Dios, el primer mandamiento, con todo tu corazón. ¿Con qué más? Con toda tu mente. ¿Qué más? Con toda tu alma. ¿Qué más? Y con toda tu fuerza, que es lo que a Dios le interesa, que un ser humano no viva por vivir en este mundo, que viva diciendo, como dijeron los siervos de Él, fieles a Él: heme aquí, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Muchas veces, al no manifestarnos nada cuando se hace el desafío para involucrarse en el trabajo, en la obra de Dios, negamos nuestra fe, negamos de que somos hijos de Dios. Entonces la pregunta es bien profunda de Dios: ¿por qué me llaman Señor o Dios y no hacen lo que yo les pido que hagan también? Él quiere decirnos en beneficio de mi obra aquí en la tierra, porque Él no necesita nada, absolutamente. ¿Quiénes somos los necesitados, hermano Ero? Nosotros. Muchas veces podemos sufrir muy duramente las consecuencias, porque cuando escuchamos la palabra y de aquí a un tiempo seguimos en el desafío de obedecerla, nuevamente empezamos a desobedecer, a alejarnos de Dios, a apartarnos de Dios, a gustarnos las cosas del mundo, nos atraen las cosas del mundo, queremos hacer como otros hacen, queremos vivir como otros viven. Bueno, yo también pues soy humano y a mí me prohíbe pues mi papá y mi mamá, ellos pues quieren que yo vaya todos los días a la iglesia, pero a mí me aburre, me acobarda. Y Dios nos está dando la liñadita como se le da al paiche para que se canse. Porque hay que saberlo sacar al paiche, ¿no? Se le da un animalote pesado, pesado, y de tanto tire y afloje, se cansa, pues, y se lo trae medio volcado ese bichote, cansado. Muchas veces Dios nos da rienda suelta, nos deja. Parece que no nos va a castigar, parece que no nos va a azotar, pero menos pensar, dice Dios, hasta aquí nomás es tiempo de arreglar cuentas contigo. Por eso la palabra dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios, ni siquiera está muerto. Decía David: me voy abajo de la agua, hago mi casita para que nadie me mire que yo tomo y me emborracho y hago lo que quiero. Señor, allá estás tú. Me voy a los lugares alejados. Allá, Señor, estás tú. Quiero irme para arriba. Peor, Señor, allá sí que me espera, Señor. Allá estás tú, allá es tu trono, dice David. Allá sí que está fea la cosa. ¿A dónde huiré de tu presencia entonces? Había entendido David que no se le puede engañar a Dios. No se puede vivir indiferente por mucho tiempo delante de Dios. Dios no da por inocente al culpable. Tarde o temprano lo ajusta, lo azota, lo disciplina, porque nos ama. Dios a sus hijos, a quienes ama, los azota y nos disciplina. Pero ¿para qué esperar la disciplina de Dios? ¿Por qué no esperar más bien cada día las bendiciones de Dios por nuestra obediencia? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Que de aquí en adelante
nos perdamos de la iglesia solamente porque estamos postrados en la cama y no puedo caminar y necesito y dependo de otro para moverme. Pero si puedo caminar, un dolorcito de cabeza, en el nombre del Señor Jesús me voy a la iglesia, un paracetamol, Señor, usa esto, ¡pum! Señor, llega aquí sanito, ha priorizado la obra de Dios, ha llegado al mejor lugar y no va a empezar a poner excusas que para Dios no la acepta, porque Él conoce nuestra constitución, conoce nuestra humanidad, conoce nuestro cuerpo. Él sabe qué es lo que realmente sucede cuando no llegamos a la casa de Dios. Él sabe. Por eso dice el Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios, nadie se burla de Dios. Nadie. Y de aquí para adelante siempre estemos con el gozo de cumplirle a Dios, para que Él acepte esa palabra que le invocamos cuando vamos a estar enfermos, doloridos, tristes. Dios mío, Señor, ayúdame. Sí, Él va a decir, sí, hijo, sí, hija. Yo cuando siempre esperé que tú estés donde tenías que estar, tú estabas ahí. ¿Por qué yo voy a ser injusto? Él va a estar ahí. Él te va a ayudar, Él nos va a ayudar, Él nos ayuda. Pero si desobedecemos a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a esperar que Dios nos dé? No, Dios es un Dios de justicia. En Él no hay injusticia. Él es justo. Lo que sembramos, cosechamos delante de Dios. Amén, hermano. Que la vida espiritual práctica sea vivida, sea practicada, sea sentida en cada uno de nosotros, hermano. Hay que sufrir, hay que esforzarse por causa de la obra de Dios, por mí mismo, por nosotros mismos, por nuestra salvación, que sea cuidada, que sea guardada, irreprensible, dice la palabra, hasta la venida de Él, de Cristo, a llevarnos con Él. Que Dios nos bendiga a todos y cada uno, hermanos y hermanas, y a usted, mi amigo, también, que va a ver esta predicación allá en su casa, para que reflexionemos todos. Paz del Señor. Amén.